Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos en la lección número 6 del mes de febrero. Ya terminó el mes de enero y nosotros ahora iniciamos el mes de febrero y hemos estudiado en el mes pasado acerca de la creación y estudiamos acerca del pecado de Adán y Eva. Luego empezamos en el eslabón de la adoración acerca de Moisés, que fue adoptado por la princesa egipcia, y ella se encargó de la educación de Moisés desde los 12 hasta los 40 años, cuando él eh, tuvo que escapar porque cometió un error. Había una regla que él tenía que obedecer y era que ningún egipcio podía matar a otro egipcio. Y él, por defender a un egipcio, a un israelita que estaba siendo castigado, lo mata al egipcio y lo entierra en la arena, ¿no? Pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero fue visto y fue acusado ante el faraón, ¿no? Moisés huye de Egipto al tener los 40 años, así que ¿quién iba a ser la persona que se iba a encargar de liberar al pueblo? Porque las esperanzas estaban puestas en Moisés. Y él va a Madián, que era la tierra que le correspondía a los hijos, era de los hijos de Lot, que habían sido sobrinos de Abraham, y ellos estaban en esa tierra, y ahí llega donde Moisés permanece otros 40 años. La historia de Moisés y la zarza ardiente estaba ahí, es una de las historias conocidas que nosotros podemos darnos cuenta. Y entonces, que hemos leído y hemos escuchado cuando éramos niños, inclusive hay una canción de Moisés en la zarza. Es una experiencia, para Moisés fue una experiencia crucial porque él estuvo 40 años en el desierto y allí estaba escribiendo el libro de Job y el libro del Génesis, las primeras historias del Génesis se escribe. Y mientras estaba allí, dice que él, vamos a ver algún vocabulario bíblico para que podamos comprender esta historia. Horeb es una montaña que no se sabe a cierta en qué lugar es. Tradicionalmente se identifica con la montaña de Jebel Musa o Monte de Moisés, que está ubicada a unos 2000 metros de altura en la península del Sinaí. Zarza es un árbol espinoso, que juntamente con los cardos y las espinas abundan en Palestina, que ponen la paciencia del agricultor, que no es algo que realmente es una planta especial, que se puede prender porque tiene aceite. Hay la palabra tierra que fluye leche y miel, que es donde se expresa la abundancia de la tierra prometida. El ángel de Jehová, que era la manifestación visible de Jesús, ¿no? Cuyo propósito principal consistía en comunicar algún mensaje. En este caso era Jesús, el ángel de Jehová. Y encontramos la historia que Moisés, que había sido príncipe, educado en el palacio durante los 12 años, ahora estaba en la escuela de Dios en el desierto, ahora estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, como te dije yo. En Moisés huye hacia la tierra de Madián, que era tierra de los hijos de los descendientes de Lot. Así que esas personas todavía tenían un conocimiento de Dios. Y Jetro era el suegro de Moisés. Él era sacerdote de Dios en Madián. Y entonces él un día llevó a las a los ovejas al desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Oreb. ¿Por qué se llamaba monte de Dios? Porque la presencia de Dios siempre aparecía en ese lugar. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego que estaba en una zarza. Él vio una zarza, pero estaba prendida, pero no se consumía. O sea, en otras palabras, él vio que la zarza tenía fuego y supuestamente cuando en el desierto, cuando se prende una planta, automáticamente se destruye por el fuego, pero Moisés se dio cuenta y que esta zarza ardía y no se consumía. Y entonces dijo, qué cosa tan extraña.
Entonces voy a ver por qué no se consume la zarza. En otras palabras, Dios estaba usando la curiosidad de Moisés, porque él dijo, bueno, si esa salsa está ardiendo unos 10 minutos, tiene que ya estarse consumiendo. Cuando el Señor vio, él se fue acercando. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y quítate los zapatos porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy, se presentó Dios con mucha reverencia, le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, tu tatarabuelo, de Isaac y de Jacob. Y Moisés comprendió que era Dios el que su mamá le había enseñado hasta cuando tenía 12 años. Y él se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, la mamá le había enseñado que nadie podía mirar a Dios. Él había escuchado la historia de Adán y Eva, la historia de Abraham, la historia de Jacob, de José, de Isaac. Por lo tanto, el Señor le dijo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo, los he oído quejarse por culpa de los capataces y sé muy bien lo que sufren. Entonces, Dios sabía, Dios no era ciego de las cosas que estaban pasando los judíos, los israelitas, perdón. Así que Dios le dice que él ha visto, por eso he bajado para salvarlo del poder de los egipcios. Voy a sacarlo de ese país y lo voy a llevar a una tierra grande y buena, la tierra que le prometí a Abraham. En esa tierra hay leche y la miel. Cuando habla de la leche se refiere a que había vacas, ¿no? Y cuando se refiere a la miel, algunas personas, algunos eruditos judíos dicen que esa era la miel de los dáctiles, ¿no? Así que, porque en todo Israel hay muchos dáctiles. Así que, y los dáctiles tienen una miel deliciosa. Justo estábamos recordando unos dáctiles en miel que son riquísimos. Y entonces cuando estuvimos en Israel lo pudimos probar, ¿no? Es un país, le dicen, donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los jebeos y los jebuseos. Pero yo he escuchado las quejas de los israelitas y quiero sacarlos de ahí para que vayan a la tierra que yo les prometí a Abraham. He visto que los egipcios los maltratan mucho, por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Vaya, parecía muy fácil. Pero Moisés tenía las características. Moisés sabía el idioma egipcio, había sido educado, sabía cómo se le hablaba a un, este, a un egipcio, a un faraón. Él sabía los modales, sabía qué cosas podía decir, qué cosas no podía saber. Sabía la religión de los egipcios porque él había tenido que estudiarla, a pesar que él era una persona que creía en Dios. Entonces tú vas a ir, te vas a presentar delante del faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo, porque lo voy a poner en una tierra que está mejor que la que ellos tienen. Y entonces Moisés le dijo, Señor, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿No? ¿Quién soy yo? Entonces Dios le dice, mete tu mano dentro de tu pecho. Y él la mete y la saca y la mano salió con él. Vuelve a meter. Luego le dice, lanza la vara y lanza la vara y se convierte en serpiente y Moisés salió corriendo porque una serpiente, en ese tiempo no había una inyección que se llama antídoto para las culebras. Él le dijo, cógela por la cola y la cogió y se convirtió en, en una vara, que es la vara que él tenía. Ahora, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Sacarlo de Egipto. Tú vas a ir, vas a decir, yo soy el que soy, y ella dijo, yo soy mudo, yo soy un poco tartamudo. No te preocupes, voy a mandar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Pero tú vas a ir delante del faraón como un enviado. Esta fue la primera de las tantas experiencias que Moisés tuvo en tener una experiencia con Dios.
Él fue uno de los hombres que habló con Dios cara a cara. Después de él, creo que no ha habido otro, salvo Elías, pero Moisés fue el que claramente estuvo más cerca fue el ser humano que estuvo más cerca de Dios. La distancia de él con Dios no era de 1 kilómetro, pero él fue la persona que más se acercó a Dios. Moisés tenía cualidades, había sido educado, como te dije, en la escuela de los egipcios por 40 años, había sido educado ahora 40 años por Dios en el desierto y ahora tenía 80 años. Y Dios le envía a esa, a presentarse delante del faraón. Pero veamos un poco más. El faraón había sido educado, en primer lugar, él pertenecía a la familia real de Egipto. Él había sido educado que era uno de los, él era descendiente de uno de los dioses egipcios. Por lo tanto, ningún otro dios le podía decir. Y Moisés lo sabía. Moisés sabía que el faraón no iba a ser tan fácil de aceptar. Yo soy descendiente del dios Ra, del dios Sem, de otros dioses que vamos a ver la próxima semana. Pero ahora, ¿quién es ese dios para yo hacerle caso? Y todavía de los esclavos, un dios de los esclavos. Pero se necesitaba tener fe, valor, educación, ¿no? Pero sobre todo poner a Dios la obediencia que Moisés necesitaba. Moisés había estado 40 años en el desierto y él había aprendido cómo se controlaban las ovejas, así que él había aprendido el carácter, había aprendido de Dios, la naturaleza, había aprendido a convivir, había vivido de un palacio a un desierto, es una diferencia grande, y él había aprendido a depender de Dios. Y por eso Dios se le presenta y le dice, tú vas a ir ante el faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Por lo tanto, yo voy a hacer maravillas, ¿no? Para que el faraón vea que es Dios quien es el Dios verdadero. La experiencia que Moisés tuvo con una zarza fue una experiencia muy interesante de lo que hace Dios. Dios despierta la curiosidad de la gente, despierta la curiosidad de Moisés porque aparece una zarza simple. Dios pudo haberse aparecido con caballos, o Dios mismo pudo haber ido a Egipto y libertar al pueblo. Pudo haber mandado 100 ángeles o un solo ángel que inmediatamente libertara al pueblo. Dios pudo haber hecho eso muchísimo. Y yo siempre he pensado, Dios pudo haber, en vez de mandar a Moisés, Dios pudo haber mandado un ángel. Automáticamente el ángel se presentaba al faraón, automáticamente esa noche hubieran salido. Pero Dios quería que el pueblo egipcio, que lo había recibido con mucho cariño a Jacob, por supuesto que no era el mismo pueblo, eran los descendientes, tuviera una oportunidad de conocer al Dios de Israel. Los 400 años que habían estado en Egipto, le había demostrado a los egipcios que el pueblo de Israel adoraban a Dios. Ahora, Dios quería que ellos tuvieran una oportunidad de reconocer que el Dios de los hebreos era el Dios de los israelitas, era el Dios más poderoso. Automáticamente eso tenía que enfrentarse. Ahora se tenía que enfrentarse la influencia de la cultura, de la religión egipcia contra el verdadero Dios. Y para eso necesitaba una persona valiente. Ninguno de los que estaban en, allá en los esclavos podía cumplir esa función. Moisés sí. Aún así Moisés necesitaba ayuda, pero Dios usa a su hermano Aarón, que él conocía la realidad, conocía que era esclavo. Él va para hablar, ¿no es cierto? Él y Moisés juntos van a hablar delante del faraón. Y eso es importante, porque alguna vez te has puesto pensando, ¿qué es más importante? ¿La obediencia a Dios o el miedo a hacer algo para Dios? Siempre en la iglesia escuchamos, mira, nosotros sabemos que Jesús nos ha dicho que tenemos que predicar y tenemos que salir afuera a predicar. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Obedecer a Dios que nos ha mandado a través de Jesús a predicar a todo el mundo o el miedo? Porque Moisés tuvo miedo. Tuvo miedo cuando se le presentó Dios. Tuvo miedo ahora también cuando Dios le dice, tienes que ir y decirle al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, no, no. Moisés no encontraba en él un ego que lo había tenido 40 años cuando mató al egipcio para libertarlo.
40 años él tenía fuerza, lo mató al egipcio, lo enterró y dijo, aquí nadie se va a entrar. Pero luego tuvo que escapar porque las cosas Dios no las maneja así. Ahora, Moisés tenía ahora que te había tenido una experiencia con él y una reverencia. Lo primero que Moisés aprendió después de escuchar el nombre de Dios fue la reverencia. Se tapó su rostro, se quitó los zapatos en señal de respeto porque estaba ante el Dios del cielo. Y maravilloso, porque Moisés lo hizo y Josué lo hizo. Era la reverencia a Dios, ahora tenía que ser obediente. Así que la Biblia nos dice que Moisés, después de esa experiencia, él decide ir a obedecer a Dios, se encontró con su hermano Aarón, a quien no veía en 40 años, y juntos se fueron a presentarse delante del faraón. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. En esa historia hay muchas cosas que podemos aprender, la reverencia, el respeto, que a pesar de los errores, Dios todavía puede hacer planes con nosotros como lo hizo con él, porque él se equivocó, mató a un egipcio que no debía haberlo hecho. Quizás él hubiera sido el siguiente faraón y hubiera dejado ir libre a su pueblo. Tantas cosas que pudo haber hecho Moisés, pero bueno, un error te afecta. Y a través de las historias de la Biblia vemos muchos errores que afectaron, porque hay una guerra ahorita en palestinos y árabes y toda la cosa. Es que Abraham tuvo otras esposas, tuvo a Ismael, pero esto es otro terreno que no vamos a entrar. Pero ahora Moisés, con 80 años, 40 años después, ya había muerto la mamá de Moisés, la princesa que lo había adoptado, había muerto también el faraón que había sido su padre, que adoptivo. Claro que quedaron algunos descendientes de ellos, pero ahora, así que la película esa de los 10 mandamientos, que es muy conocida, no tiene nada que ver con las historias de la Biblia. Esa es otra historia que hizo Holman. Así que quédate con la experiencia que Moisés ahora se encontró con Dios después de 40 años, sé que Dios tiene paciencia, se encuentra con él y Dios le da un trabajo grande. Ahora él reconoce que no podía, pero Dios le muestra que Dios iba a estar con él. Cuando lanza la vara, se convierte en serpiente. Entonces Moisés vio cosas que él podía utilizar, ¿no? Pero aún así él no se sintió y Dios se enojó con él y le dice, va a ir tu hermano Aarón contigo, pero van a ir para liberarte. Tú tienes que presentarte delante del faraón y decirle que digo yo, Jehová, que deje ir a mi pueblo. La cosa parecía fácil, ¿no? Moisés en este caso se convirtió en el primer embajador de Dios ante un gobernante que no amaba a Dios. Así que el trabajo no es fácil cuando tú eres llamado también a ser un gobernante de Dios, un embajador de Dios. Donde tú llegues, tú tienes que representar a Dios y decirle a la gente, ven, acércate a Dios, porque Jesús viene pronto. Así que Moisés se convirtió en el primer embajador de Dios ante el mundo. Y él lo aceptó, todavía tenía miedo, 40 años no era, ya 40 años no se le había olvidado el idioma, pero él decidió ir porque realmente ahora Dios le había demostrado su poder. Vamos a ver la próxima semana lo que vamos a aprender acerca de cuando Moisés se encuentra con el faraón. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.